Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Y hemos recibido el Espíritu Santo, el alimento, el más profundo. ¿Quién dice amén? Y si alguno todavía no ha recibido ese alimento y no lo ha sentido, yo le aseguro que de aquí para adelante va a sentir algo diferente. Para los nuevos que han llegado, van a ir sintiendo algo distinto. Y ese es el Espíritu de Dios que no se sabe de dónde viene, a dónde va. Ese es el nacer de nuevo en nosotros. Y yo estaba analizando la palabra nacer de nuevo y quise retomar este tema porque es importante hacerlo. ¿Quién es Jesús? ¿Y por qué estamos aquí nosotros? ¿Qué representa Jesús para nosotros? ¿Cómo reconocerlo a Él? ¿Cómo vivir con Él, para Él y en Él? En la carta de Juan, el Evangelio capítulo 1, dice: el Verbo se hizo hombre. En el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Quiero que tomen atención. El Verbo era Dios y Él estaba con Dios, dice. Él estaba con Dios en el principio. Ese Él, vamos a saber quién es. En Él estaba la vida. Pero en el versículo 3 dice: por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Había alguien que iba a anunciarlo, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Se van dando cuenta de quién estamos hablando aquí? ¿De quién estamos hablando? Él era Dios y Él estaba con Dios. El Verbo era Dios y Él, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vamos a repetir el 10. El que era la luz ya estaba en el mundo. ¿Y qué dice al comienzo? Que el Verbo era Dios y Dios estaba con Él y Él era. Pero aquí nos dice: el que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Él ya estaba en el mundo. Él era Dios. Él era el Verbo. Y vino a nosotros. Este pueblo desobediente, el cual le enseñó a caminar la nube de día, el fuego de noche. Caminaba con Él, Dios caminaba con Él, pero no quisieron obedecer. Tuvo Él que venir en persona para enseñarle al pueblo a caminar. ¿Quién dice amén? Tuvo que venir a enseñarnos a nosotros a caminar con Él. Esto es hermoso. Y caminaba y caminaba y caminaba con Él. Va a repetir conmigo:
reconociendo, naciendo y viviendo. Una vez más, reconociendo, naciendo y viviendo. Satanás ha hecho uno de los trabajos más perfectos en este mundo, más exactos en contra del hombre. Escuche. Y no es negar que todos ellos son hijos de Dios, sino más bien en afirmarlo cuando no lo son. No sé si se entiende esto. Repito, Satanás ha hecho el trabajo perfecto en este mundo y quiero que tome esto en cuenta. No es negar que todos nosotros o que todo lo que recibieron, que ellos son hijos de Dios, sino más bien en afirmarlo cuando no lo son. El trabajo del enemigo no es negarle al hombre que es un hijo de Dios, sino asegurarle al cristiano o al no cristiano que sí lo es. Parece un poco contradictorio todo esto que estoy diciendo, pero lo van a entender. Porque mientras él se mantenga o él mantenga a la gente, escuche bien esto, en una falsa seguridad, su alma está en sus manos. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué comunión has tenido con el Señor? Yo soy hijo de Dios. ¿Qué comunión tuviste con el Señor? Si bien el ser humano es creado por Dios, no todos son hijos de Dios. Y alguien dijo, hermano, no podés hablar así. No todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Todos somos hijos de Dios. En Marcos 16:15 dice, el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. O dijo, vayan y anuncien las buenas nuevas a todos los hijos de Dios. Dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Escuche bien. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Escuche. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Hay muchas doctrinas que han sido puestas por el hombre, anulando toda la palabra de Dios. Dice, las señales que acompañarán a los que crean en mi nombre echarán y expulsarán demonios. La gente se asusta con este término, pero esos demonios son los que te hacen pecar, te hacen caer, te hacen no creer, te hacen creer que sos un hijo de Dios, pero si ni siquiera viniste a entregar tu vida a Él, ni siquiera pudiste reconocerlo a Él. Hay muchas doctrinas, no, que esos espirituales, que esto aquí, pues te están confundiendo, hermano. Si usted sigue bajo el pie esta palabra, pues nosotros lo vivimos en esta comunidad. Lo experimentamos día a día esto que hay en la palabra. Y esas señales son dadas aquí en Vástago de Dios. Y al que no le guste por aquí, por allá, lo siento. Como dice la canción, lo siento. Pero eso dice la palabra. ¿Y por qué hay estas señales? Porque los que creen en Jesucristo y están bajo su mandato reciben los dones espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, y te dan poder y autoridad para echar todo demonio y toda maldad afuera en el nombre de Jesús. En el versículo 19 dice, después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo. Cuando el Señor les dijo esto a los discípulos, le estaba anunciando que ellos iban a hacer lo que el Señor hacía. Porque Él vino a establecer poder para sus hijos. Y si yo le digo, ¿quién quiere recibir poder? No del gobierno, pues, ¿no?
¿Poder de quién? Poder de Dios. Y dice, después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. ¿Qué les parece? Eso es hermoso, porque es de loco, porque vivimos una locura en el Señor. Levantamos los brazos, cantamos, saltamos, pedimos al Padre que sane, que derrame su Espíritu Santo, que haya fuego, caminamos sobre las aguas y que corren ríos de agua viva en tu corazón. ¿Qué locura es esta? Pues la locura de la cruz, la locura de la iglesia de Jesucristo, que dejó para que ella caminara sola bajo su Espíritu Santo. La iglesia que dejó Jesucristo con los discípulos para que caminara bajo su poderoso nombre, y no con doctrinas que nos muestran, doctrinas angelicales, que por aquí, que por allá. No, usted afirme la palabra en su corazón y usted sabrá que es la luz verdadera en Jesucristo. Y yo le puedo garantizar que la Biblia no miente. Quienes mienten son los hombres. Si usted se aferra a esta palabra, y aunque yo le predicara un evangelio distinto a lo que está aquí, échenme de aquí. Y si dice en Gálatas 1:6, si un ángel viniere del cielo y les predicara un evangelio diferente, que sea maldito, que sea anatema, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por eso he querido tocar este tema para muchos que todavía están en duda y están en incertidumbre, puedan encontrar la verdad en el Señor. En el verso 12 dice, mas todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Dice, a ver, repita, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Porque Dios permitió que se le diera un nombre a ese verbo, Él. Pero ¿cuál es Él? ¿Cuál es Él? Tú, Él, yo soy, Él es. Un nombre se le asignó. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Jesús no era un profeta, o no es un profeta, ni un hijo de profeta. Escuche bien esto. Para muchas religiones Jesús solo fue un profeta que vino a anunciar a Dios. Pero para nosotros no es un profeta ni hijo de profeta. Él es el unigénito del Padre, el único camino al Padre, el redentor de la tierra. No hay otro. Si alguien viene y le dice, fue un profeta, que no, Él es el unigénito del Padre, el único, el primogénito de toda creación. Y les dio potestad de ser hijos de Dios. La Biblia no dice que todo el mundo es hijo de Dios, eso no dice. Más bien, la Biblia anuncia de que su pueblo debe mantenerse fuera de otros pactos de hombres. Que tengan cuidado a la tierra que van a entrar. Donde vayan, tengan cuidado, dice el Señor, de no hacer pactos con hombres. No hagan pactos con hombres. En ningún lado de la Biblia dice que usted debe hacer un pacto con un hombre. No dice. Por lo tanto, vemos muchas religiones donde hay religiones que firman pactos con otras religiones, el ecumenismo, y dicen, ay, qué bueno que se reúnan todas las religiones para ser un solo ser y un convivir con Dios. Eso es una mentira, mi hermano. Usted, por reconocer a Jesucristo en su corazón, por la sangre del Cordero, y reconocerlo a Él, usted es un hijo de Dios. Pero aquel que no lo reconozca no es un hijo de Dios. Es por la sangre. Aquí dice que todos los que le reciben y creen en su nombre, dice la palabra. Y dice, en ese momento, en lo que dice el versículo 13,
y toma lugar que somos engendrados no de voluntad ni de sangre de varón, sino de voluntad de Dios. Voluntad de Dios. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de un nuevo proceso llamado nacimiento. Diga nacimiento. Y es lo que quiero explicar ahora. ¿Qué es un nacimiento? Anoche hablábamos con un hermanito y él me decía, ya lo entendí, el Señor me lo reveló, lo que es donde el viento sopla, donde quiere, y el viento viene donde va, el Espíritu. Y él me hacía esta pregunta, yo le di una respuesta y él decía todavía que no quedaba conforme, pero dice que el Señor le reveló la respuesta y es el nacimiento. Y es el nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Pregunto. Es un proceso espiritual, diga, es un proceso espiritual en el cual el Señor nos los muestra y nos los trata de explicar en la palabra. En unos capítulos más adelante, el capítulo 3 del libro de Juan, a un hombre llamado Nicodemo. Juan 4. Nicodemo le dijo, Nicodemo, ¿saben quién? No es Nicomedes, no, es Nicodemo. Está mi amigo Nicomedes por ahí. Nicodemo. Nicodemo era ¿quién? ¿Alguien sabe? Era un fariseo, o vamos a decir un maestro de la ley, pero era alguien contrario que perseguía a Jesús. Pero este hombre reconocía algo poderoso en Jesucristo y se le acerca una noche, medio entre día y noche, dice que se le acerca para que no lo vean los fariseos, porque si lo veían hablando con Jesús era capaz de que lo echen de ahí. Él tenía miedo. Y dice Juan 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Y Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Saben quién es Jesús? ¿Saben quién es Jesús? Es el verbo, diga, es el verbo. Y cuando nosotros, si nos vamos un poquito, ustedes que han llevado un lenguaje y todas estas materias, ¿el verbo qué es? ¿Quién será? Para nosotros los cristianos es la palabra. Si el verbo es la palabra, ¿quién es? La palabra representa a Jesucristo. La palabra representa a Jesús mismo. Y es lo mismo que pasaba cuando muchos le preguntaban en el Juan 6, cuando decían los discípulos, Jesús decía, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. No que te da un santo, que da una persona, que te da otra. No, el Padre nos atrae a Jesucristo. Y si usted está aquí en este momento es porque alguien le dijo, anda allá basta o anda a la iglesia para que te encontres con el Señor y puedas ser sanado. Pero ¿quién te envió? Una persona me envió. ¿Y quién puso a esta persona? La voluntad del Padre. Por eso dice, y todos los que el Padre les da, vendrán a mí. Porque es la voluntad de Dios en tu corazón para que tú llegues a este lugar. Nadie más. No hay otro. Porque Jesucristo con el Espíritu, Jesucristo con Dios, hay una unidad. Una unidad de espíritu. ¿Se recuerdan? Y voy a volver a repetir la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? El hijo pródigo había salido de su casa, sacó toda la herencia, le pidió a su padre, dame la herencia, padre, que me corresponde. Y el padre se la dio. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué pasó con él? ¿Se acuerdan o no? Se fue y malgastó en placeres vanos del mundo y
se le acabó la platita. Cuando no tuvo nada, había malgastado, había derrochado todo, había hecho desastre su vida, estaba comiendo comida de los cerdos. Él comía. Dice que en ese momento, cuando él comía, porque no tenía, comía la comida de los cerdos, él volvió en sí. ¿Y quién fue el que lo tocó? ¿Será que él por su cuenta? El Padre mismo le dijo: tú tienes tu casa, vuelve. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volvió en sí y dijo: volveré a mi casa, ya tengo comida, tengo bebida, tengo todo, y mi padre no me va a rechazar. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Volvió. ¿Y qué hizo el papá? El papá salió corriendo y lo abrazó porque era su hijo. No importa lo que el hijo hubiera hecho, era su padre. Y un padre, cuando un hijo viene arrepentido, llorando, y le dijo: papá, me he portado mal, ni siquiera el papá le reclama. Un hijo que estaba perdido ha vuelto a la vida. ¿Y qué hace el Señor? Lo abraza, lo recoge en sus brazos y lo ama. Jesús vino a hacer eso. Vino a enseñarnos cómo volver al Padre. Jesucristo vino a enseñarnos cómo volver a los brazos de Dios. Porque Dios, en su infinita misericordia, nos hizo a nosotros para que le sirvamos. Pero ¿qué pasó con todos los israelitas? ¿Qué pasó con todos nosotros? Estábamos perdidos, y tuvo el que mandar a ese hijo para que nos enseñara a volver al Padre. Y nos enseña a volver al Padre. Vuelve. Y de eso hablo, del nacimiento. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, renaces en una nueva vida y vuelves a Dios nuevamente, al seno materno, dentro del vientre. Y es como si nacieras de nuevo, aunque seas viejo. Empiezas a comenzar una nueva vida, y el Señor te ha hecho volver a los brazos del Padre. Él te ha hecho volver a los brazos del Padre. Así es Jesús. Esa es su finalidad de Jesús: tomar lo que se había perdido y volverlos a los brazos del Padre. Fíjense que tienen una unidad. El Padre los atrae y los lleva a Jesús, y Jesús nos atrae y nos vuelve al Padre. Qué hermoso, ¿no? Es una unidad de espíritu. El Padre los atrae para que se encuentre con Jesús, y Jesús nos llama para que volvamos al Padre. Qué hermosa palabra. Y esto me lo ha revelado el Señor de esta forma. Y Él dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? ¿No conocemos a su padre, a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, dice en el versículo 45: a todos los instruirá Dios. Esto no está en el libreto, el Señor me ha cambiado un poco. A todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Pero los judíos, dice, que comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, y le dijo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Claro, era un hombre parado hablando, y toda esta gente decía: pero ¿cómo está hablando estupideces de que vamos a comer su carne? Escuche esto. Y otra vez les afirmó Jesús que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Usted la acepta? ¿Usted la acepta? Dice la palabra, Jesús, dice, consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó:
¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Les dijo Jesús. Y escuchen la respuesta de Jesús para ellos, para que usted la entienda y la aprenda el día de hoy. Y les dijo: el Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Los confundió nuevamente, quedaron tuti. A ver, hace un momento nos dijiste que comamos tu cuerpo, tu sangre, y ahora nos decís que la carne no sirve para nada. Ve que eran lentos para entender, pero les dijo: el Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras, lo que acabo de decir, ¿saben quién es Jesús? El Verbo. ¿Y quién es el Verbo? La palabra de Dios. Y aquí dice: las palabras que les he hablado son espíritu y vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. No sé si se entendió esto. Él está diciendo: yo soy la palabra. Jesucristo dice, repítalo conmigo: yo soy la palabra. Y la palabra dice: yo soy Jesús. Y la palabra dice: yo soy Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es la palabra? Jesús. Coman, coman. Mire lo que dice acá. Voy a irme a otro texto donde vamos a confirmar todo lo que el Señor quiere hablarles ahora. Vamos a irnos a Ezequiel 3, solo un párrafo. Si hablamos de que Jesús es el Verbo, es la palabra, y el Verbo estaba con Dios y era Dios, y Él estuvo en el principio, escuchen lo que dijo el Señor. Y me dijo: hijo de hombre, cómete este rollo. Venga, Oscar. Cómete este rollo. Si yo le digo que se coma ese rollo, hay un papel aquí, ¿no? Pero ¿qué decía al profeta? Era el espíritu que entraba en las palabras de este profeta. Cómete este rollo. Abra la boca. Gracias, Oscar. Hijo de hombre, cómete este rollo. Está loco los hermanos Paye, van a decir. Y luego ve a hablarles a los israelitas. Luego ve a hablarles a los israelitas. ¿Cuál es la razón de que le diga el Señor a Ezequiel: cómete este rollo, y luego ve a hablarle a los israelitas? No un rollo pues de lo que venden allá en Portachuelo. Dice: ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca. Abra la boca. No quieren abrir la boca. Y Él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Cómete estas palabras hasta que te sacies. Deja que mi palabra entre en tu corazón hasta que te sacie. Deja que mi espíritu, que es la palabra, entre en tu corazón hasta que te sacie. Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacie. Y yo lo comí. Yo lo comí. Lo comí. Y dice la palabra: y era tan dulce como la miel. Era tan dulce como la miel. ¿Quién ha sentido el Espíritu de Dios ahora? Ese Espíritu Santo es el que te remueve, te da gozo, paz, alegría.
Y si estás en tristeza, la quebranta y empiezas a quebrantar tu corazón en llanto, porque está Jesús removiendo en tus entrañas todo el dolor que trae, porque la palabra entra y te hace libre. La palabra entra y te sacia los corazones atribulados, angustiosos, ansiosos. Sacia tu sed con el agua viva. Él es el Verbo, el que hizo los cielos y la tierra. Jesús en el Padre. Juan 14. Jesús es el camino, no hay más, no hay otro. Yo aprovecho para decirle, escuche bien, el que nace una vez morirá dos veces. Dígalo así: el que nace una vez morirá dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se pregunta, el que nace una vez morirá dos veces. Escuche bien esto. Pero el que nace dos veces morirá una vez. Quiero un valiente que me pueda explicar esto aquí arriba. Si se atreve, le voy a dar un premio. El que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces morirá una vez. ¿Por qué el que nace una vez morirá dos veces? Si usted nace solamente de la carne, si su nacimiento biológico, atienda bien esto, usted va a morir un día en la carne, ¿cierto? Usted va a tener que morir una vez. Y lo van a enterrar. Dígale eso, no, y te van a enterrar. Y te vas a hacer calavera. No, eso no le diga. Pero va a pasar a la muerte segunda. Y esto es cuando no tuviste un encuentro con Jesucristo y no pudiste nacer la segunda vez. Porque todo cristiano, escuche bien la palabra, todo cristiano, para ser cristiano, tiene que nacer. Y si solo nace una vez, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasó a Nicodemo? Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo entrarme al vientre de mi madre siendo viejo y nacer otra vez? Era ilógico, y es lo ilógico para muchos. Pero todos los que han sido bautizados en Cristo, bajo un compromiso de tener una conciencia limpia ante Dios, esos han comenzado a nacer de nuevo. Por eso debes mantenerte en esa línea de vivir como lo dice el Señor. Nacer una vez por parto natural y nacer por segunda vez en el bautismo con Cristo. No sé si lo está entendiendo. Pero usted, si no ha sido bautizado, nacido de nuevo y no reconoce a Jesús, va a pasar a la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? En Apocalipsis dice, Apocalipsis 2:11, Apocalipsis 20:14, que es la muerte alejado de Dios para entrar al infierno. No tenga miedo. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. A ver, repita conmigo, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Por lo tanto, dice Mateo 24 que el que permanezca hasta el fin será salvo. Pero si usted nace dos veces, quiere decir que naciste biológicamente, pero luego naciste de nuevo y tu espíritu fue renovado por el poder de Dios. Entonces probablemente usted muera, lo entierren, pero vas a vivir eternamente en la presencia de Dios. Si usted muere, eternamente va a vivir en la presencia de Dios. Pero los que han nacido dos veces.
El infierno, escuche bien, es llamado la muerte segunda. El infierno es llamado la muerte segunda. El infierno es llamado la lejanía de Dios. Usted no puede solamente nacer en la carne, usted necesita nacer de nuevo. ¿Alguien entendió esto? Porque estamos poniendo la base en lo que es Dios y lo que es de Dios y lo que es un hijo de Dios. En Romanos 5:12 dice: por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Repito, por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Por lo tanto, sabemos que Adán es padre de todos los vivientes, ¿sí o no? Sí. Ustedes saben que la sangre de una persona, de un individuo, ¿se la da? ¿Quién se la da? ¿Quién se la da? La da el Padre, ¿sí o no? De cualquier persona, ¿quién la da esa sangre? El Padre. Por lo tanto, en el momento que Adán pecó, genéticamente el pecado pasó a toda la humanidad. Cuando Adán pecó, los genes de Adán fueron traspasados para todos nosotros. Eso no tenga duda. Entonces, por eso la gente no está perdida por lo que hace. Diga, la gente no está perdida por lo que hace. Está perdida por lo que es. ¿Se entiende o no? ¿Por qué por lo que es? Porque así venimos, destituidos de la gracia. Por eso necesitamos un nacimiento nuevo. Es urgente que usted nazca de nuevo. Necesita usted. Los fariseos le dijeron a Jesús: somos hijos de Dios. Escuche esto. Los fariseos le dijeron: somos hijos de Dios. Y Jesús les dijo: no, ustedes son hijos del diablo. Está en Juan 8 eso. Ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo va a ser? Pues si nosotros vamos a la iglesia, oramos, hacemos lo uno, hacemos lo otro, ofrendamos, diezmamos, hacemos servicio en la iglesia. La gente no está perdida por las obras. Escuche bien esto. La gente no está perdida por las obras. A ver, repítalo. La gente no está perdida por las obras. Está perdido por quien es. ¿Por qué? Sin obediencia, sin palabra, solo doctrinas de hombre. Y usted puede ser el religioso, el más grande, pero si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Lo siento, pero nosotros cumplimos con decir la palabra. Si usted no nace de nuevo de agua y de espíritu, usted no puede entrar. No puede entrar. Se lo dijo a Nicodemo. Claramente se lo dijo. Clarito. Juan 4. El que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace en la carne, en esta carne, es carne. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. Por lo tanto, la palabra nos dice claramente que nosotros, cuando hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos en Cristo. Hemos muerto en Él. Cuando usted se bautiza, pero conscientemente, con un compromiso, como dice la primera carta de Pedro 3, con un compromiso delante de Dios. Un niño, ¿qué conciencia tiene? Un niño no va a decir: yo quiero arrepentirme de mis pecados y ya está. No. Es una persona madura
que viene y dice: yo pequé mucho, viene con un corazón quebrantado, arrepentido, he pecado en el mundo, no quiero más esta vida, yo quiero entregarme a Jesús, porque en el arrepentimiento está el encuentro con el Señor, porque reconociste que eras pecador, que eras vil. Ahora vienes delante de Dios y le dices: Señor, yo quiero entregarme a ti. Es en ese momento en que te sumerges en el bautismo, en la muerte de Cristo, y resucitas con Él. Yo dije el otro día: qué gracia tan grande que nos da el Señor, que solo con remojarnos con un poquito de agua ya conseguimos nuestra salvación. El eunuco le dijo a Jesús, a Felipe, cuando iba en el desierto. El eunuco era una persona que no conocía de Jesús, conocía el Antiguo Testamento, conocía de los profetas, y estaba leyendo Isaías 53, donde hablaba de Jesucristo que iba a morir por nuestro pecado. Pero viene Felipe y el Señor lo mandó al desierto donde pasaba esta carroza, y él lo alcanza y le dice: ¿qué hace? ¿Qué lee? Leo al profeta Isaías, pero no le entiendo. ¿De quién está hablando aquí? Y entonces Felipe le explica a este eunuco, le dice que hablaba de Jesucristo, que el que no lo reconocía no podía entrar al reino de los cielos. ¿Y qué hace el eunuco? Una vez Felipe le había explicado ya que tenía que bautizarse, que tenía que recibir a Jesús en su corazón y que debía reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. El eunuco le dijo, Hechos 8, le dijo: mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le dijo. ¿Se dan cuenta lo hermoso? Este hombre que no conocía de Jesucristo le dijo: mira, allá hay agua. ¿Qué impide que yo pueda ser salvo? ¿Qué impide que yo pueda reconocer a Jesucristo? Y se bautizó y recibió la salvación por gracia. Y dice: porque así como entró un hombre, entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Hablamos de una genética, una transmisión de pecado que viene desde Adán en nosotros. Está perdida la gente por lo que es, por el pecado de Adán. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Es importante esto. El pecado entró por Adán y la salvación salió por Jesús. El pecado entró por Adán y la salvación salió por Jesús. El pecado entró por Adán, pasó por todos los hombres, pero la redención, la salvación vino por la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Ya usted no necesita hacer sacrificio. Lo que usted necesita es adorar al Señor. Usted no necesita irse a pie o irse de viaje a las mezquitas o donde buscando a Dios. Ya no, porque ya el sacrificio lo hizo Jesucristo por usted. Solo necesita reconocerlo y entregarse a Él y reconocer sus pecados y arrepentirse de ellos. Es tan sencillo tirarse en una piscina, en un río, y remojarse y decir: ya soy salvo. Qué gracia, ¿no? Mientras Jesucristo la pagó, caminó con esa cruz pesadísima, lo clavaron, lo crucificaron, Él lo hizo. Incluso pasó, venció el pecado, la lujuria, venció todo eso porque Él fue santo. Él lo hizo por nosotros. Eso fue la misericordia de Dios en Él. Por eso dice que Jesús vino porque fue enviado. El verbo estaba, pero se hizo carne, dice, para habitar entre nosotros y que nosotros viéramos la luz admirable, y la conociéramos personalmente. Y es más, se fue Jesús y nos dejó su espíritu en nosotros. ¿Qué más queremos? Nos dejó su espíritu. ¿Qué más queremos? Es una gracia tan poderosa tener el Espíritu de Dios. Viene el amor, viene la misericordia, viene el perdón, mas no sacrificio.
Ya no tienes que hacer sacrificio. El sacrificio ya está ahí, adentro de tu corazón. El sacrificio ya está ahí, metido en tus entrañas. Ya no necesitas hacer más. Que voy a tirarme 20 rezos, 50 rezos. No, ya no. Es arrepentirte de tu pecado y caminar bajo la luz de Cristo. No hay más que hacer. La gente se mata rezando. Bueno, y si Dios quiere hacer la obra, la va a hacer, pues porque hay, como la viuda que insistía tanto en que se le haga justicia al juez injusto. Señor, hazme justicia, juez, hazme justicia, porque son injustos conmigo, que me paguen lo que me deben. Ay, esta mujer me tiene harto, ya. Ay, denle a esta mujer lo que quiera, ya. Se hizo justicia, punto. Por misericordia, hermano. No necesitamos hacer tanto sacrificio para encontrarnos con Dios. Solo necesitas tu corazón entregarlo a Jesús y decirle: Señor, me arrepiento, soy un vil pecador, soy de lo peor, le he hecho daño a mi hermano, le he envidiado a este, le he robado a este otro, me arrepiento, no quiero hacerlo más. Ya está, punto, pagado. Pero camina con Él, no vuelvas atrás. Eso te dice, nacer de nuevo es nacer como una persona nueva. Pero ahora el proceso de un niño cuando nace, ¿qué? Vas a alimentarlo a ese bebé espiritual. Lo vas a alimentar, le vas a dar lechecita, comiditas, papillitas. Luego va creciendo, le vas enseñando a gatear. Tuvo su primer caída, pum, le ayudaste la primera, la segunda él va a aprender a levantarse solito y va a caminar. Y este hombre va a ser un hombre nuevo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Génesis 2:7 dice: la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. ¿Por qué? En Génesis 2:7: entonces Yahvé Dios formó al hombre con el polvo del suelo e insufló o sopló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Soplo del Espíritu Santo. Entró aliento de vida de Dios. O Dios va a venir, va a ser, ¿no? Un soplo. Espiritualmente yo se lo estoy mostrando. Adán quiere decir hombre rojo. Diga, hombre rojo. No estoy hablando de Iron Man, pues, ¿no? Ni del hombre araña. Porque Dios lo formó del barro y Adán era como un muñeco sin vida, vamos a decirlo así. Adán era, esto tiene vida porque es palabra, pero esta servilleta fue como hecha del polvo, y ahí está, de barro. Hasta que el Señor hizo, sopló, y cuando el Señor sopló sobre él, la sangre entró por el cuerpo. ¿De quién? ¿De Iron Man? De Adán. Entonces la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por eso es importante la sangre, hermano. La sangre es la vida del ser humano. Por eso el Señor en toda la palabra, en la única parte donde prohíbe es consumir la sangre. A algunos les gusta la morcilla, ¿no? Chao morcilla para ustedes. ¿Qué dice Milka? A ella no le gusta, por suerte. Dice que la sangre entró en el cuerpo de Adán porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Cuando se acaba la sangre en nuestro cuerpo, chao, adiós pampas mías. Por eso cuando usted se le va a esto, se le va a la sangre, termina y muere. La vida no existe sin la sangre. Diga, la vida no existe sin la sangre. O sea, cuando a alguien le da esa cosa gangrena que aparece en las enfermedades, no circula bien la sangre y empieza a perder vitalidad, puede perder órganos y todas estas cosas porque va muriendo el cuerpo. Por eso la Biblia prohíbe comer un animal sin desangrar o beber su sangre. Los brujos hacen eso.
hacen pactos con sangre, por si no lo sabía. Pero ¿con quién? Con el otro que está abajo, con el enemigo. Es por eso que cuando una persona se está muriendo le hacen transfusión de sangre. Si no se muere, tienen que pasarle otra sangre. Y la vida de Adán estaba en esa sangre. Diga, estaba en la sangre. ¿Y esa sangre quién era? ¿Y esa sangre que quedó en Adán, de quién era? ¿Era de Adán? ¿De quién era? ¿De quién era? De Dios. Era la sangre de Dios en Adán. Mire lo que significa, lo importante que significa para nosotros ser cristianos. La sangre que puso Dios en el vientre de la Virgen María era Dios. No era de la Virgen María, era de Dios. Simiente de Dios. Porque entre María y José no hubo relaciones conyugales, no hubo. Fue el Espíritu que entró, la sangre de Dios entró al vientre de María. Y no es que María engendró sangre, no, dice Dios engendró el Espíritu Santo en el Hijo y fue la simiente de Dios en el vientre de María. ¿Está entendiendo? Pero cuando Adán peca, la sangre se contamina. ¿Están cansados? ¿Paro o sigo? La sangre se contamina porque entró muerte a su sangre. Diga, entró muerte a tu sangre. ¿Ahora se entiende mejor? ¿O mana? De ahí nace el pecado para todos nosotros. O sea, antes de que una persona nazca, ya es un pecador y ya está condenado al infierno. O sea, que cualquier criatura que venga ahora en este tiempo del vientre ya está condenado. ¿A dónde? ¿A dónde? Está pues condenado. Y dice, no está. Está. Porque la palabra lo dice, si fuimos destituidos, ¿por qué? Por la gracia de Dios que había dado por el pecado. Entonces el pecado entró y destituyó todo lo que Dios había hecho. Pero ahora viene lo hermoso, en la cual nosotros presentamos a nuestros hijos al Señor. Los presentamos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que estén recomendados hasta que llegue el día de su bautismo de ellos. El Espíritu entra en ellos, les da vida. ¿Por qué? Porque si usted es un hijo de Dios y usted en su corazón y en su voluntad le dice, yo quiero, por lo tanto está recomendado. Entonces, por eso David decía, en pecado fui concebido y entre iniquidad he sido entretejido. Escuche, el pecado viene de fábrica. De fábrica. La naturaleza de muerte está en nosotros al nacer. Algunos dicen el pecado original de Adán. Usted a un niño le enseña todo lo bueno, a compartir lo bueno, ¿sí o no? Y de pronto él hace cosas que usted no las entiende. Por ejemplo, en mi casa, yo le enseño a mi hijo Juan Luis todo lo que él debe hacer, bueno. Y le enseño esto, le digo no va a hablar esto, tiene que hacer esto. En nuestros mismos actos, nosotros mismos somos modelos de ellos. Y le decimos esto, ¿viste? Esto no tiene que hacer. Desde que nace, vamos enseñándole, ¿sí o no? Pero de pronto él sale que llegó otro niño y le quitó el juguete. No, ese juguete es mío, dice. Ya, la maldad. ¿Y quién le enseñó la maldad? Si no le hemos enseñado maldad. Entonces viene la genética de Adán por el pecado. Entró la maldad en el ser humano. Hay chicos que son tremendos y usted dice, ¿por qué es tan malo este pelado? Porque pues tus genes, ¿de dónde venís? Le has transmitido. Renegón, aburrido, bravo. Y todos hemos sido así, pues. Ahora nos aguantamos un poquito, ¿no? Nos aguantamos pues un poquito. A veces somos impacientes con nuestros hijos, pero nos aguantamos un poquito hasta que les llegue a ellos, pues, ¿no? La corrección. Y cuesta, tan jóvenes se ponen sumamente los pelados.
Y son chicas, se enamoran, maminga. Grave. Y no hay cómo detener eso. Y lloran y zapatean. ¿Y qué me dijo esto y qué no me dijo? Y lloran. Hay que entender, pues, porque todavía hay una simiente que hay que sacar de ahí. Juan 8:35 dice que el esclavo no permanecerá para siempre, mas el hijo, dice, si los libertare, serán realmente libres. Pero es por voluntad de querer seguir y caminar con el Señor para que esa maldad de una vez salga de tu corazón hasta que encontres la madurez en Cristo. Por eso cuando usted se bautiza debe hacerlo por conciencia, decir ya no quiero más el pecado. Pero si usted dice voy a bautizarme para recibir la salvación del Señor, pero seguís en tu pecadazo, seguís allá, eso no tiene sentido. Por eso yo les digo a muchos, si usted se va a entregar al Señor en un bautismo, se va a entregar verdaderamente, tenés que hacerte la idea de que el mundo ya no te pertenece. Pero hay muchos cristianos que se bautizan pensando en todavía, ay, que voy a disfrutar todavía un rato de esa, me tiraré mi escapada, o después vuelvo al Señor, le pido perdón, me arrepiento y listo. No funciona así. Y por eso muchos se cargan y se enferman. Muchos se cargan y se enferman. ¿Por qué? Porque están con Dios, se van para allá y su corazón está lejos y viene el enemigo y arrebata y quiere arrebatar y enfermarte y matarte. ¿Por qué? Porque te reconoce que sos un hijo de Dios y quiere destruirte. Te va a destruir. Por eso, cuando una persona se convierte al Señor, tiene que convertirse rápido, decimos nosotros. Conviértase rápido para que el enemigo no haga estragos en tu casa ni en tu vida. Deje las malas palabras, deje de envidiar, deje de pelear. Ame a su hijo, dele todo lo que necesita en el amor de Dios. ¿Para qué? Para que el enemigo no venga y te zarandee como zarandeó a Pedro también hartas veces. Y es así. Y el Señor lo dice, yo he permitido esto que te zarandee. ¿Para qué? Para que puedas levantarte y puedas aprender a caerte y a levantarte también. Es un papá. Uno de los errores más grandes que usted puede hacer, salvo simplemente, como dijimos, por la conducta, usted necesita nacer de nuevo. Sí o sí, nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Primero, los fariseos tenían una buena conducta. Escuche esto. Los fariseos, los que crucificaron a Jesús, tenían una buena conducta. Eran impecables. Y ese Jesús, y no vamos a permitir que aquí en la sinagoga Él entre y de sus palabras. Por lo tanto, nosotros como dueños y como líderes de aquí de la iglesia, no vamos a permitir que ese Jesús venga e interfiera en nuestro propósito. ¿Se acuerdan? Buena la actuación, ¿no? Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Ahora, ¿por qué el segundo Adán era Jesús? ¿Por qué? ¿Ya se cansaron? Ya están cansados, yo los veo, ¿no? Un poquito más, ya están con hambre, dice acá. Entonces, ¿por qué el segundo Adán era Jesús? Dios sopló en Adán y le dio vida. Y así el mismo, escuche, no otro espíritu, el mismo que sopló en Adán, que era polvo, que era barro, sopló ese mismo espíritu engendró a Jesús. Ese mismo espíritu que engendró a Adán fue el mismo espíritu que engendró a Jesús. ¿Qué es eso? Pecado, y se lo va a aniquilar, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios es uno solo. No hay más. No hay más. La gente nos dice a nosotros, esos son una secta, no. El Espíritu de Dios es uno solo. Y si usted menciona el Espíritu de Dios sobre su vida y reconoce a Jesucristo su Señor, su Salvador, es el mismo Espíritu de Dios. No hay dónde confundirse. Y si usted ve, obra bajo el Espíritu de Dios, sanación, liberación, es porque Dios está obrando en ese lugar. No hay otra cosa que yo pueda decirle.
Entonces, la misma sangre que fue dada a Adán, el mismo espíritu fue dado a Jesús. Porque fue el mismo Espíritu Santo de Dios que engendró también a Jesús. Por eso el enemigo constantemente, voy a decirlo de esta manera, trata de decirle a la gente que el nacimiento virginal no es real. Porque el nacimiento virginal es la base de la redención. Escuche. Porque si Jesús hubiera nacido de una mujer y un hombre, Él hubiera traído pecado como Adán. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Que si Jesús hubiera nacido de una mujer y de un hombre, escuche, Él hubiera traído pecado como Adán. Por lo tanto, era Él santo. Era santo. Porque era Dios mismo en Él. Era la simiente de Dios, ni de hombre. Todos los hombres, mujeres, todos los que vinieron de Adán hasta que viene Jesús, todos hasta hoy somos pecadores por naturaleza. Pero cuando viene Jesucristo y se posa en ese vientre de una mujer que era virgen, era libre de pecado Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Ungió a esta mujer. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo reposara en ella. Esto es importante que usted lo sepa. Ese nacimiento fue inédito, no ha habido otro en la vida. Pero por cuanto Jesús nació de Dios viniendo sobre una mujer, la sangre corría en las venas de Jesús. De Jesús estoy hablando. Entiéndalo bien. Porque era Él el que entró, sopló sobre el barro y fue formado el hombre, el que vino a salvarnos. A Él vino, corrió sangre, engendró el Espíritu Santo en el vientre de María, no por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios, no por voluntad de José. María se dispuso, pero fue la voluntad de Dios la que hizo que Jesús viniera a nosotros. No sé si se está entendiendo. Es la única sangre que puede redimir al mundo. Escúchelo bien. Ninguna otra doctrina, nada ni nadie nos puede hacer hijo de Dios, sino la sangre de Jesucristo. El único que nació de una virgen y del Espíritu Santo fue Jesús de Nazaret. Y termino con esto. El primer Adán. La palabra espíritu quiere decir viento. Voy a terminar con esto. El primer Adán es un soplo de Dios. Dígale a su hermano, el primer Adán es soplo de Dios, alma viviente. El segundo Jesús, que es el segundo Adán, fue un soplo de Dios, que significa redención. Entonces la diferencia entre Adán y Jesús es que Adán es alma viviente y el segundo Adán, que es Jesús, es redención. Distinto, ¿no? Muy distinto. Entonces, ese mismo espíritu sopló en los dos, el mismo. En Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino como una ráfaga de viento fuerte, dice, como un viento recio, y hace nacer la iglesia de Jesucristo. La hace nacer. ¿Por qué? Por el soplo del Espíritu Santo. Y nace la iglesia. Fíjense los acontecimientos hermosos que le estoy explicando. Amén. Entonces hay tres cosas importantes. El soplo que creó al hombre y pecó. Segundo, soplo que nos trae redención a través de Jesús. Y tercero, nos viene el soplo del Espíritu Santo y forma a su iglesia.
Y que no me vengan a decir que es la iglesia verdadera. No, 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 no. La iglesia verdadera es aquel que tiene a Jesucristo en su corazón y los reconoce y se aparta del pecado. Esa es la iglesia verdadera. Y termino. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted no es un hijo de Dios solo por ir a la iglesia. No es un hijo de Dios por leer la Biblia. Usted no es un hijo de Dios por portarse bien, que es bueno, dicen. Usted no es un hijo de Dios por solamente anhelarlo o quererlo. Usted tiene que ser engendrado, como dice la palabra, por el Espíritu de Dios y nacimiento en Cristo. Entonces dígale a su hermano, qué bueno que viniste. Dígaselo, qué bueno que viniste. Y dígale, el mismo Espíritu que tuvo Jesús, que engendró a Jesús, es el que tenemos nosotros. Amén.